¿Qué es lo que pasó? ¿En medio de qué se da esta agresión ayer, diputado? Esa agresión sucedió antes de ayer, el miércoles en la tarde. Yo había ido a la FELCE preocupado porque ya habían pasado más de 24 horas en que la gente que habían aprendido o arrestado de los productores de Adepcoca, llevaban más de 24 horas incomunicados. Sus familiares no habían podido hablar con ellos, ni siquiera sus abogados. Entonces, preocupado por eso, estuve en la FELCC tratando de pedir informe, nadie me daba razón, pedí hablar con el comandante, me abrían, me cerraban la puerta, me hacían esperar 30, 40 minutos en varios ciclos, y cuando estaba tocando la puerta exigiendo que nos dieran alguna información, fui agredido por un grupo de policías, no sé, de mediano y bajo rango. Fui agredido en el sentido de que me quitaron mi celular violentamente, interrumpiendo una grabación en vivo, una transmisión en vivo que estaba haciendo en mi página de Facebook, e intentaron arrestarme inclusive. Eso fue lo que ocurrió. Usted hacía la transmisión de lo que estaba sucediendo. ¿Los policías querían impedir que la gente vea lo que pasaba en ese lugar? Exactamente, o algo así. Bueno, ignoro cuál habrá sido su motivación, pero el hecho es que violentamente a la persona que me acompañaba le quitaron mi celular, exigí que me lo devolvieran, no me lo querían devolver y seguí exigiéndolo, y más bien decidieron arrestarme. Hubo una orden de que me agarren y métanlo, llévenlo, o sea, no recuerdo qué era. Cuando me resistí, obviamente que me resistí, fui violentamente tumbado al piso y reducido por la fuerza. ¿Se identificó como diputado usted ante los policías? Desde el primer momento, es más, suelo llevar la insignia de diputado, o sea que no había duda al respecto. Diputado, yo le hago esta consulta. ¿Qué está pasando con la policía? Vemos abuso a un legislador nacional, vemos allanamientos sin orden judicial, vemos que se van sembrando pruebas. Está llegando a un punto que ya no se puede controlar la policía. ¿Qué puede hacer el ciudadano respecto a eso? Primero, el socialismo es contrario a democracia. Los socialistas niegan la posibilidad de independencia de poderes, primer punto. ¿Qué hacemos ahora nosotros frente a estos abusos de quienes supuestamente deben cuidarnos y en realidad no nos cuidan? Bueno, tenemos que tener claro que esto no es un problema, digamos, de los policías de medio y bajo rango que me agredieron, y que no solamente a mí, a la población en general y también a otros legisladores. Es un problema de sus jefes, y concretamente con nombre y apellido. Le estaba comentando, no sé si llegaron a escucharme, que hace unos meses yo estaba dando una conferencia de prensa y fui agredido violentamente por un grupo de más, frente a las puertas del Palacio Legislativo en la Plaza Murillo. Resulta que quien encabezaba esa agresión violenta y me golpeaba, y salió en los periódicos, en las portadas de los periódicos, golpeándome, lo nombraron hace poco viceministro de Régimen Interior. Me refiero al señor Ismael Telles. Ahí me enteré de su nombre cuando periodistas me alertaron que era la misma persona que me había agredido en la Plaza Murillo. Entonces, fíjese, si ponen a alguien, un pandillero, que agrede a la gente y a legisladores en la Plaza Murillo, ¿no?, a vista y paciencia de la policía, ¿no?, a cargo del régimen interior, eso significa que es una política del gobierno la represión a quien opina algo que no le gusta a los socialistas. Ese es el problema principal. El otro problema que quiero alertar a la población: todos recordamos las movilizaciones para que se frenara el tratamiento del proyecto de ley 218, que tenía que ver con la legitimación de ganancias ilícitas y la abrogación de la ley 1386, porque ahí había elementos de abuso y que permitían la represión policial y la represión política. Pues, ¿qué ha pasado? Se aprobó meses después una ley para protección a las víctimas de feminicidio. ¿Quién puede oponerse a una ley con tan buenas intenciones? Esa ley tiene un artículo de contrabando que dice que las actuaciones de los fiscales se van a someter a un reglamento que lo van a aprobar por decreto. Pues ya aprobaron ese decreto. ¿Y qué dice ese decreto? Aprueba el reglamento, y el reglamento básicamente vuelve a poner lo que
varias de las cosas que nos oponíamos en esa nefasta ley de ganancias ilícitas, y sobre todo con relación a los fiscales y al colaborador eficaz. ¿Qué es el colaborador eficaz? Es un delator de sus cómplices que, a cambio de que le rebajen o le condonen las penas, involucra a sus cómplices. Esa es la idea del colaborador oficial. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? Es claramente, ya bajo artículos de ese decreto hemos visto las actuaciones en el caso de Adepcoca aquí en La Paz, en el caso de los 3 jóvenes que metieron presos después de la marcha de los médicos, qué paradoja, marchando para pedir el fin de la persecución política y la liberación de los presos políticos. Entonces, para ser colaborador eficaz, tienes que estar imputado, tienes que estar detenido. Entonces, veo que está haciendo el gobierno es hacer un gran semillero de colaboradores eficaces para que a cambio de su libertad, esto es terrorismo de Estado, está secuestrando gente para que a cambio de su libertad involucren a otras personas y luego armar casos como el tristemente conocido caso de las Américas o del Porvenir. Eso es lo que está haciendo el gobierno, está efectuando, aplicando sistemáticamente como política de gobierno una represión sistemática. Y en base a eso, diputado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se ha planteado para tratar de evitar tener esta situación en el país? Bueno, justamente hace unos minutos aquí en la Cámara de Diputados pedí la palabra para denunciar este hecho y he pedido un pronunciamiento de la Cámara de Diputados a través del presidente Freddy Mamani de que no puede ser, primero, que a los diputados se los amenace o se los intente arrestar. Eso está prohibido por la Constitución, a no ser que estemos en un delito flagrante común. Para eso no tenemos ninguna inmunidad y eso está bien. Pero el tema es la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tomar conciencia de que estamos frente a un régimen que busca el poder total y totalitario. ¿Qué podemos hacer? No esperemos que legisladores de oposición puedan solucionar esto, porque lo único que tenemos los legisladores es nuestra voz, nada más, un poco amplificada porque medios independientes y valientes como ustedes nos dan voz y la amplifican en alguna medida. Pero yo veo aquí que hay 3 fuerzas principales que son nuestra única garantía y esperanza de no caer no seguir en esta vertiginosa caída hacia el totalitarismo. Una fuerza es la democrática ciudadana que se ha expresado en esos 21 días heroicos de noviembre del 2019 y muchas otras. Otra fuerza que vemos, que es la que se está expresando en estos días en La Paz, como la de Coca, o como las marchas de los gremiales que lograron la abrogación de la ley 1386, eso es el popular liberal, llamo yo. Es gente que no solamente quiere sus garantías individuales, sus derechos individuales, sino también sus libertades económicas. Esa es una fuerza muy importante. Y la tercera fuerza, que está muy viva, y lo hemos visto en los pasados días en Santa Cruz, es la fuerza regional, la fuerza de las regiones que demandan lo suyo contra el hipercentralismo que hay en el MAS. Y aquí yo como diputado paceño, yo sé que este medio tiene una audiencia principalmente grande en Santa Cruz, aunque son escuchados en todo el país, pero hoy en día, si hace un siglo los intereses regionales de La Paz y Santa Cruz y otras regiones eran antagónicos, hoy en día no es así. Nuestros intereses regionales son absolutamente convergentes y nuestro enemigo común es ese hipercentralismo. Esta fuerza regional tiene que arrebatarle al gobierno los recursos que le corresponden a las regiones. Y eso no va solamente por la vía del censo, eso va principalmente por reclamar para nuestras regiones los impuestos a la actividad económica. Hemos hecho una propuesta de que el impuesto a las transacciones y el impuesto al consumo específico de la cerveza se quede para cada región, para cada departamento. Eso multiplicaría por 4 lo que actualmente se distribuye entre los 9 departamentos. Esas son las fuerzas sociales que nos van a salvar del totalitarismo que pretenden los socialistas. Diputado, volviendo a la agresión, ¿usted va a hacer alguna representación para que esto no quede impune como tantos hechos que están ocurriendo con la policía? Así es, ya la he hecho hace unos minutos, como decía en el hemiciclo. Voy a pedir una declaración camaral
Vamos a ver si se puede hacer las denuncias respectivas a instituciones, a organizaciones internacionales de derechos humanos que tienen que ver con estos temas, pero tenemos que tener claro, el problema no fueron los policías que me agredieron, mi bronca no es con ellos, el problema son sus jefes, y el problema principal es que ponen a un agresor, prácticamente un pandillero, a cargo del régimen interior. Eso es lo inaceptable. Esa es la persona que está a cargo de la represión policial que estamos viviendo triste y trágicamente las familias bolivianas.